hacer y cómo le mintieron. Y mire, hablando de un suceso que conmocionó la esfera política de la Ciudad de México y que se hizo evidente además en tiempo real, incluso durante la transmisión de la mañanera, le estoy hablando del trágico atentado que cobró la vida de 2 colaboradores cercanos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Lo que parecía una mañana sin incidentes se enrareció con una extrañísima intervención del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Harfuch se veía absolutamente extrañado, distraído en el celular. Y de nuevo le digo que es extraño porque García Harfuch no suele interrumpir a la presidenta. Harfuch acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para darle la noticia. 2 miembros del equipo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habían sido asesinados. En las redes sociales, los primeros reportes extraoficiales circularon las imágenes del atentado en Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México. Ahí murieron Jimena Guzmán, particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y José Muñoz, asesor de la funcionaria, asesor de Clara Brugada. Los 2 cercanísimos a Clara Brugada, la jefa de gobierno. Según los reportes preliminares de las autoridades, el asesinato ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el cruce de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Nativitas de la alcaldía Benito Juárez. Las imágenes de las cámaras de seguridad que posteriormente se hicieron públicas mostraron la brutalidad del ataque. Un solo atacante hasta ahora sería quien habría terminado con la vida de los 2 funcionarios de primer nivel del equipo de Clara Brugada. Al menos eso se habría dejado ver en esas cámaras de seguridad. Se acerca un hombre que lleva algo en el brazo, una especie de, no sé si es cobija, un abrigo. Mire, está viendo usted el video. Ahí está el hombre como que está pidiendo el autobús, lleva una gorra, una camisa blanca. Cuando ve el momento perfecto, se acerca al automóvil, saca su arma y dispara certeramente, sobre todo contra quien va del lado del conductor. Sale corriendo, se lupea el video. Quien fuera el asesor político de Clara Brugada alcanzó a bajar del automóvil porque si vio usted bien en el video, el atacante dispara del lado del piloto. Alcanza a hacer unos tiros al lado del copiloto, no suficiente para terminar ahí con la vida del copiloto. Sale corriendo, se sube a una motocicleta y escapa. No sabemos si hay otro hombre que va caminando vestido como de traje del lado derecho del automóvil. Se desconoce si él está involucrado. Hasta ahora se sabe que fue un atacante el que ha sido identificado como el tirador, quien habría de nuevo acabado con la vida de la secretaria particular de Clara Brugada. De acuerdo con la información proporcionada por la oficina de Clara Brugada, varios atacantes a bordo de una motocicleta fueron los responsables de este ataque en directo. Tras perpetrar el crimen, huyeron del lugar. Horas más tarde, la motocicleta utilizada en el atentado fue localizada, abandonada a pocas calles del sitio del ataque, lo que abrió una línea de investigación para las autoridades. Las grabaciones de circuito cerrado de una cámara privada evidenciaron la mecánica del atentado. Fuentes extraoficiales reportaron que los presuntos asesinos habrían seguido el vehículo de Jimena Guzmán por varias calles. El momento del ataque se da cuando Guzmán, quien conducía, se detuvo en la esquina de Calzada de Tlalpan y Napoleón para recoger a José Muñoz. José Muñoz sería la persona que iría caminando del lado derecho para subir al automóvil. La noticia se hizo oficial durante la misma mañanera donde la presidenta Sheinbaum dio el siguiente informe. Quiero que escuche cómo lo dijo en su teníamos momento, información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad de apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México. Ese mismo sentimiento fue compartido por la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien expresó visiblemente conmocionada su profunda tristeza ante la pérdida de sus colaboradores y aprovechó para pedir justicia. Quiero que escuche lo que dijo Clara Brugada. Me siento muy triste por la pérdida de Jimena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Jimena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable. Quiero abrazar a sus familias, amigos, seres queridos, compañeras y compañeros de lucha. En el gabinete de la ciudad nos encontramos profundamente consternados y de luto por perder a dos compañeros entrañables. Jimena Guzmán, de 42 años, era una colaboradora de suma confianza de Clara Brugada desde hace años. Su relación profesional se forjó desde que Brugada era alcaldesa en Iztapalapa. Conocidos y colegas la describían como una de las 3 personas más cercanas a la jefa de gobierno, lo que subraya la gravedad de este ataque. Por su parte, José Muñoz era una figura con una trayectoria política consolidada en la capital. Su participación en la política de la Ciudad de México se remonta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Ocupó cargos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Cámara de Diputados antes de unirse al equipo de Clara Brugada durante su gestión en la alcaldía de Iztapalapa, donde permaneció hasta la fecha de su asesinato. Hasta ahora no se han encontrado culpables ni se han reportado detenciones directamente relacionadas con este crimen. Sin embargo, el despliegue de autoridades y las contundentes promesas de los oficiales de gobierno indican que se espera que pronto haya avances significativos en la investigación y que los responsables sean llevados ante la justicia. Y miren, nuestro colega Ángel Hernández de Milenio ha dado una cobertura exhaustiva al asesinato de los colaboradores de Clara Brugada y vamos a hacer enlace con él para que nos cuente qué más detalles han surgido, si hay alguna línea de investigación que esté tomando fuerza o qué es lo que está sucediendo en este caso. Hacemos enlace con Ángel Hernández en un minutito. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Estimado Ángel, muy buen día. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en Pie de Nota.
¿Qué tal, Luis? Buen día y un saludo, gracias por el espacio, ¿no? Ángel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está recibiendo esta noticia del asesinato de los colaboradores cercanos de Clara Brugada? Es un golpe que no es, eh, no quiero decir típico, pero es decir, no es directamente un funcionario como una jefa de gobierno, como pasó con García Harfuch. Es contra asesores y secretarios particulares de Clara Brugada. ¿Cómo lees tú este ataque, Ángel? Bueno, Luis, pues, bueno, es que en efecto, ¿no? No es una funcionaria, un funcionario de seguridad, y eso es lo que también lo vuelve un tema un tanto sensible. Eran personas que, por ejemplo, no contaban con guardaespaldas, digamos, no se esperaba, tenían muchos temas, por ejemplo, de movilidad que llevaban a cabo, pero no necesariamente que pudieran poner en peligro su vida, y por eso hay como la primera preocupación, ¿no? Y lo interesante es que el gobierno, tanto federal como el de la Ciudad de México, lo manejan de una forma mediática muy interesante. Y esto es que hasta el momento en realidad se han evitado muchas filtraciones. Lo que pasó con algunos medios es que comenzaron a suponer cosas y a dar cosas por hecho, y algunos titulares aseguran que se apunta a una venganza, y la verdad es que ninguna información ni filtración ha dado señales de eso. Las autoridades han procurado también ser bastante transparentes. Por ejemplo, ayer se informó de inmediato que ya se había identificado algunos videos, se habían identificado algunos vehículos, y todos incluso pudieron ser ahí verificados, ¿no? Estamos hablando de tres vehículos principalmente: el de la víctima, por supuesto, que fue el primero en llegar al depósito de la Fiscalía de la Ciudad de México en la alcaldía Azcapotzalco. Después, la camioneta que encontraron en Iztacalco, perdón, y después una motocicleta que encontraron a 3 calles de donde ocurrieron los hechos. Y además es que esto te da un poco la ruta de la huida, ¿sabes, Luis? Entonces, lo que hace el gobierno es también un poco, pues, dar a conocer prácticamente todo lo que han podido ir descubriendo, que además no afecta a las investigaciones, y es que esto es que agreden a los dos funcionarios. Después huye, al menos la persona que disparó utiliza una motocicleta que deja a 3 cuadras. Después, con el seguimiento que normalmente se hace a través de las cámaras, se logra identificar que la persona se habría movido hasta Iztacalco en una camioneta, una Nissan Kicks. Y después, y eso sí lo han podido averiguar colegas de Milenio, un colega muy apreciado que se llama Carlos Vega, que hay una tercera camioneta, es una camioneta Urban color blanco, que ya se tiene en imágenes también, y por la que se hubiera movido en la zona de Iztapalapa, donde ayer realizaron varios operativos de sobrevuelo. Entonces, lo que hacen es eso, es encontrar la ruta a través de estos vehículos que utilizaron para huir. Y también lo que muestra es que había sido algo planeado, es decir, no se improvisó tanto, al menos ya se tenía más o menos una idea, y la persona pudo escapar, no está en busca y captura. Las autoridades, eso sí, aseguran que no va a haber ahí una respuesta que no se dé, que no va a haber una persona que pueda huir, y que se va a hacer justicia, ¿no? Y sí se trata de un tema sensible, también tomando en cuenta que es la Ciudad de México, Luis. Claro, a ver, la Ciudad de México en plena mañana con mucha actividad. La Ciudad de México a esa hora, a las 7 de la mañana, pues a ver, está activa y lo que le sigue, mucho tráfico, gente en las calles, etcétera, etcétera. Ángel, me surge una pregunta. ¿Tú crees que el ataque, el asesinato, el doble asesinato, haya estado coordinado de alguna manera para que justamente saliera en la mañanera? A ver, no todos los días está Harfuch en la mañanera. Se sabe que está los martes, luego atacan a esta persona a las 7 de la mañana, mientras está en curso la mañanera. Recuerdo en Ciudad Juárez cuando los asesinatos se daban a la hora, digamos a los 40 minutos por ahí, de que iniciara el noticiero vespertino o el horario vespertino, justamente porque los narcos querían que salieran sus muertos en el noticiero. ¿Crees que haya habido una intención parecida? Bueno, sin duda pudiera ser, además de que efectivamente parece mucho más un mensaje, de hecho, porque son personas que no estaban involucradas en temas de seguridad o investigaciones, como pasó con Omar García Harfuch, y también tomando en cuenta el revuelo mediático que causó solamente la reacción del secretario de Seguridad Pública durante la conferencia, cómo se acercó a la presidenta, cómo se fue. Ahí se hizo viral una fotografía de mi colega Ariel Ojeda, bastante interesante, y que sí te da
al menos una idea de lo que pasó ahí dentro del gabinete, ¿no? Cómo se tomó la noticia, cómo se comenzó a al menos confirmar y cómo ya después se dio a conocer. Así que sí, claro que es bastante viable y la organización o quienes hayan realizado esto pudieron haberlo hecho con esa final también, ¿no? Que fuera mediática la situación. Luego el tirador da pues tiros muy certeros, es decir, no llena de plomo todo el auto, no es, por ejemplo, en el ataque a García Harfuch, pues son camionetas que llegan, se interponen a su paso y abren fuego, algo mucho más aparatoso. Aquí no se trataba de asustar, no se trataba de pues hacer como que la quisieron matar. Aquí se trató de un asesino que dijo, ahí mira, estamos viendo las imágenes en video, la centra, voltea y la ve que está ahí, ve cómo, dónde está, y da varios tiros, creo que son 5 o 6 tiros, que da prácticamente en el círculo que está donde está su cabeza, ¿no? Sí, es decir, vemos una pistola que se está utilizando primero, ¿no? No es una situación como García Harfuch, donde se enfrentaban a un vehículo blindado, no hay Ujú. fusiles, no hay esta Barrett, además, que siempre vemos en manos de organizaciones criminales, es una pistola, sí va así el cargador, y son dos personas, o sea, es un atacante contra dos personas que además, digamos, no estaban entrenadas o preparadas para un ataque así. La primera muere dentro del vehículo, la otra alcanza a salir, pero de todos modos es asesinada. Entonces, vemos que la persona sí sabía lo que estaba haciendo, además de que contó, digamos, con tiempo para ponerse enfrente del auto, analizar cómo iban a ser los disparos. Así que bueno, la dinámica, Luis, ahí es importante que lo apuntes, ¿no? Cambia por completo porque se trata de personas que no estaban acostumbradas, ¿no? A tener protocolos de seguridad como un secretario de seguridad pública y finalmente esto es lo que pasa. Este tipo de funcionarios, Ángel, ¿es común que lleven seguridad, que traigan escoltas o sí? ¿O usualmente este tipo de funcionarios no traen realmente escoltas? Sí, no traen escoltas normalmente. De por sí, a veces funcionarios, digamos, jefes de unidades de la Fiscalía Federal traen una o dos escoltas. Eh, los funcionarios que aparte no tienen que ver con temas así y que son, por ejemplo, no directores de una unidad, no lo traen. ¿Preocupa a los ciudadanos de a pie, Ángel? ¿Preocupa en la Ciudad de México? ¿Levanta alertas, alarma? Sí, quizás eso es de lo más importante también, ¿no? Que representa una nueva agresión en la Ciudad de México a personas que no la debían, no la temían. Y efectivamente ese es el otro mensaje, ¿no? Que va a pasar con otras personas cuando comience o si pudiera comenzar a hacerse esto mucho más común. Y por eso también, de forma, claro que muy inteligente, la jefa de gobierno sale a dar un mensaje primero lamentando los hechos, recordando a sus colaboradores, pero también diciendo, ¿no? Que las personas pueden sentirse seguras y ya serán las autoridades las que deberán de demostrarlo, ¿no? Digo, si tomamos en cuenta que lo de García Harfuch fue hace 5 años, pero ya hace poco ejecutaron en el Valle de México a uno de sus colaboradores, sí comienza a haber como serias preocupaciones, al menos de mensajes al gobierno y lo que esto representa, ¿no? Personas que están en medio de un fuego cruzado que pudiera haberse generado, y en este caso además de funcionarios que no estaban involucrados en una situación eh, directa, digamos, de investigación criminal. Es de verdad preocupante, pero aparte extrañísimo. Creo que no cabe duda que es una especie de mensaje. El mensaje lo desconocemos, Ángel. La verdad no me atrevería a especular qué es lo que está alguien queriendo decir con esto, con la vida de dos funcionarios, pero definitivamente es un mensaje. ¿A quién? ¿Qué mensaje? Se desconoce. De nuevo, lo extraño es que no es un atentado contra el jefe de la policía, por ejemplo, un comandante, alguien de la fiscalía, ¿no? Alguien que está directamente relacionado a ese tema de seguridad de investigaciones. Estamos hablando de una secretaria particular, de una funcionaria de primer nivel, la secretaria de gobierno de la ciudad más importante de todo el país y pues su asesor político también de muchos años de carrera política. Un trasfondo, Ángel, corrígeme si lo pienso mal, un trasfondo absolutamente político, que tiene que ver más con la política que con el tema criminal.
Sí, además es un asesinato de políticos en la vía pública. Por supuesto que sí hay un mensaje y sí, ahí se ve definitivamente un mensaje político que también habremos de averiguar eventualmente cuál era, por qué era y cuál es la respuesta de las autoridades. Normalmente, y además por eso era, digamos, más sencillo, primero investigar y después reconocer qué había pasado en otros casos, como Mar García Harfuch o su comandante. eh, que habían hecho investigaciones o que habían dirigido o desmantelado algunas células, pues en este caso no tenemos algo que nos pudiera llevar, ¿no? Por un camino que nos dijera, pues, qué es lo que habría pasado. Y justo la Fiscalía Capitalina es lo que dice, ¿no? Están reuniendo pruebas, explotando todas las líneas de investigación para ver cuáles son más claras, pero hasta para esa situación es un poco más complejo porque el trasfondo político es normalmente más, ahí más oscuro para poder ver a través de él, ¿no? No es más fácil, tan fácil como identificar a una organización criminal o alguna célula que operara en la ciudad. Definitivamente, por lo pronto el mensaje con el que al menos me quedo yo, Ángel, es que el crimen, la criminalidad, el asesinato, no, pues no le da la vuelta a la Ciudad de México, la capital del país, no le da la vuelta a personajes de primer nivel, cercanos a la clase política, y no se mide ni se detiene a plena luz del día, Ángel. Es correcto y eso es también lo que se ve de forma literal, ¿no? Que una persona que pudiera estar al centro de alguna venganza o de alguna agresión relacionada, ya fuera política o por seguridad, va a ser encontrada y va a ser rastreada además porque lo vimos en un ataque directo, eso es lo que se entiende, ¿no? Iban por ellos y eso fue lo que sucedió. ¿Tú crees que realmente vayan a dar con el asesino en lo más próximo? ¿Que realmente vayan a encontrar al menos al material? Sí, la verdad es que también, y tomando en cuenta antecedentes de situaciones por el estilo, yo creo que es muy probable que llegue a ocurrir, lo hemos visto varias veces, y no solo, como lo dices, la persona que disparó, ¿no? Van a rastrear a la persona que manejó, digamos, y a las personas que lo organizaron y quienes dieron la orden. Lo hemos visto y creo que las capacidades de la policía y la Fiscalía de la Ciudad de México y además si reciben apoyo del gobierno federal, los van a encontrar. Esa es una situación que hemos visto muchas veces y yo creo que es muy probable que lo hagan. Yo creo que nada más eso, nada más que no quede en impunidad, va a dar un poquito de balance al pánico, al terror que vivimos en México. La verdad preocupa mucho. Sí, creo que incluso cuando se reportaba en medios antes que se supiera quién había sido o quiénes habían sido las personas agredidas, ya se estaba dando la noticia porque había sido un asesinato en plena calzada de Tlalpan, ¿no, Luis? Es decir, ya varios medios estaban ahí, ya lo estaban reportando, los reporteros viales, y ya era una noticia y a los minutos cuando se confirma que había sido además habían sido funcionarios de la Ciudad de México, pues la situación se vuelve todavía más explosiva. Definitivamente de preocupar. Le vamos a estar dando seguimiento. Ángel, te vamos a estar dando lata con el tema. Sabemos que estás cubriendo, estás yendo a donde está la información para contarnos más del tema. Sí, claro, aquí estaremos, Luis, y sabes, siempre se agradece el espacio. Muchas gracias, Ángel. Que tengas muy buen día. Igual, hasta luego. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Ahí tiene Ángel Hernández con el tema del asesinato, del doble asesinato del equipo cercanísimo del primer círculo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Un asesinato que, si bien no sabemos quién lo perpetuó, con qué intención, qué mensaje está enviando, el mensaje con el que nos quedamos los mexicanos es: no importa quién seas, no importa qué tan cercano al poder político estés, no importa exactamente en qué ciudad te encuentres. El crimen, la criminalidad, los asesinatos, el crimen organizado, tienen absoluto control de cada ciudad, de tal manera que pueden perpetuar asesinatos muy lamentables como estos, a plena luz del día, en la mera Ciudad de México, salir en la mañanera, escapar en una motocicleta y salirse con la suya. Porque por más allá que puedan
arrestar al autor material, que seguramente en lo próximo lo vamos a estar anunciando. Pues la realidad es que la vida de estas dos personas, de estos dos humanos, no los va a regresar. Alguien se salió con la suya. Queremos saber quién y por qué. Y mire, antes de pasar a leer sus comentarios,